Damos gracias a Dios. Hoy es el tercer miércoles que estamos meditando sobre esta porción de la palabra, que es la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hemos hablado un poco de las características de esta carta, una carta en la que el apóstol tal vez no es tan fraternal al principio, porque el apóstol quiere ir directamente al punto, ¿no? Hablamos el primer día sobre el buen comienzo, así le titulamos a nuestro tema. Básicamente, cómo el apóstol Pablo les reclama a los Gálatas sobre cómo ellos habían tenido un buen comienzo como cristianos, ¿no? Pero cómo pronto se habían desviado de las enseñanzas, cuando les dice en el capítulo 1, en el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y bueno, explica, no es que haya otro evangelio, ¿verdad? Pero de alguna manera el apóstol también les da testimonio de cómo fue su propio comienzo en la fe y cómo su comienzo fue todo un proceso en el crecimiento, ¿no? Y que Dios mismo le fue guiando en el evangelio y cómo las buenas nuevas de salvación fueron algo que se marcó en una forma muy clara, de que Cristo Jesús vino a redimirnos, muriendo en la cruz por nosotros, muriendo en la cruz por nuestros pecados, y solo podemos recibir este regalo de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús en nuestro lugar, creyendo en que el Señor Jesús vino a morir en nuestro lugar. La semana pasada hablamos un poco sobre el capítulo 2 y nuestro tema fue mi propósito es Cristo. Y explicamos un poco de la situación que se estaba viviendo ahí en la iglesia de Galacia y en general en varias iglesias, en que algunos cristianos judíos pretendían que los nuevos cristianos, que no eran judíos, adoptaran las prácticas, tradiciones de los judíos, así como principalmente la circuncisión o el comer o dejar de comer ciertas cosas o ciertos aspectos ceremoniales también. También mencionamos que esa práctica es algo que incluso en nuestros tiempos algunas iglesias han adoptado o quieren adoptar, ¿no? Hay algunas iglesias como la Adventista del Séptimo Día o algunas neopentecostales que están tratando de que se adopten esas prácticas judías, ¿no? Y el problema, tal vez algunos dirán, bueno, que es el pueblo de Dios y hay que hacer cosas como las hacía el pueblo de Dios, pero el problema básicamente, y es lo que trata el apóstol en esta carta, es que esa práctica trata de que debemos de cumplir la ley para hacernos merecedores de la promesa de Dios. Es decir, que para que yo pueda alcanzar la promesa de Dios tengo que cumplir con todos esos requisitos. Y entonces podemos caer en pensar que recibimos la salvación por las obras, por los méritos que nosotros hagamos, y no por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y fíjense, hablando de este tema, la semana pasada veíamos los últimos 3 versos, es decir, cómo el apóstol Pablo le está diciendo, mi propósito es Cristo. Le dice en el versículo 20 del capítulo 2, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y fíjense el último versículo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, sobre todo esa frase de con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, el apóstol le está diciendo mis metas, mis planes, mi propósito ahora es Cristo. Eso es lo que guía mi vida, lo que me da sentido y razón de ser. Lo que hace todo eso solamente es Cristo. El tema que queremos resaltar hoy y que queremos llamar la atención, ahora en nuestro pasaje pusimos vivir por fe.
Y lo estoy tomando básicamente del versículo 11, capítulo 3, versículo 11, que dice: por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Repito este versículo 11. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y bueno, aunque la Escritura nos enseña que siempre a vivir en dependencia de Dios, confiando en que Él es el que nos sostiene, y hay infinidad de textos que nos hablan sobre esto, como allá en 2 Corintios que dice: por fe andamos, no por vista. Es decir, que debemos depender completamente de nuestro Dios en nuestro día a día. Y no quiero decir que este texto no lo haga también, o sea, que no también nos esté invitando, al contrario, sí lo hace. Pero cuando realmente venimos al conocimiento de Dios y entendemos que nuestra vida en general depende solamente de Dios, el punto principal que quiero marcar o que vemos en este texto, por decirlo de esta manera, es que la promesa de la vida viene cuando hacemos la promesa de la vida no viene cuando hacemos, sino cuando creemos. El apóstol está citando aquí al profeta Habacuc, allá en el versículo 4 del capítulo 2, Habacuc, capítulo 2, versículo 4, donde dice ahí el profeta: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Recuerden, aquel profeta estaba indignado con Dios. Estoy hablando de Habacuc. En cierto sentido, estaba molesto con Dios y lo cuestionaba diciéndole: Dios, tú eres santo, ¿pueden tus ojos ver tanta maldad? Fíjense la forma en que se lo dice ahí en el capítulo 1, versículos 12 y 13 de Habacuc. Dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos, oh Jehová? Para juicio lo pusiste, y tú, roca, lo fundaste para castigar. Y fíjense cómo le habla en esta forma en el versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo? ¿Qué es lo que le está diciendo el profeta a Dios? Le dice: pues tú eres santo, tú eres muy justos, tus ojos son muy castos. Dice: pero ¿cómo puedes ver, o cómo es posible que permitas y ver la maldad de lo que están haciendo los justos? Y es decir, no haces nada. ¿Por qué no haces nada ante tanta maldad? Como lo que estamos viendo el día de hoy, ¿verdad? A lo mejor algunos nos preguntábamos: están sucediendo tantas cosas tan terribles en nuestro entorno, en nuestro país, ya no digamos en nuestro país, a veces decimos en nuestra colonia o en los lugares muy cercanos, porque cada vez vemos más cercanos estas situaciones de maldad. Dice: ¿y cómo Dios permite tantas situaciones así y no haces nada? El Nuevo Testamento se cita varias veces este mismo texto. El apóstol Pablo lo cita ya en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, allá en versos 16 y 17, ¿no? También el Evangelio es por fe y para fe, y dice: mas el justo por la fe vivirá. Y también se cita allá en Hebreos: el justo por la fe vivirá. Pero aquí el punto de nuestro pasaje es que los gálatas se estaban desviando del Evangelio, pensando que ellos podían hacer las cosas por ellos mismos. Repito lo que he mencionado: la salvación por las obras, que ellos podían salvarse solamente por las cosas, cumpliendo la ley de Moisés. Fíjense, vamos a los primeros versículos de este capítulo 3, nuestro capítulo que estamos viendo, Gálatas capítulo 3. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y esta parte de Gálatas insensatos me llamó la
la atención cuando el apóstol Pablo les dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó? Y la palabra ahí de fascinó, o sea, ¿quién los deslumbró, verdad? Podríamos pensarlo así, ¿quién les llamó tanto la atención? Pero la palabra que usa ahí en el griego, baskaino, tiene que ver con fascinar, pero con otra palabra que usa aquí como una connotación que tiene esta misma, es para calumniar, para hechizar. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo: ¿quién los hechizó? ¿Quién los engañó? La otra connotación que tiene es difamar, es decir, fascinar. Entonces los hechizó, los calumnió, les difamó, les enseñó. Ustedes cristianos, porque les está diciendo a ustedes que ya son cristianos. Fíjense esa expresión que usa al final de ese texto número 1. Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificados. Es decir, ustedes que ya entienden que el evangelio de Jesucristo consiste en lo que Él hizo en la cruz, porque habla de Jesucristo como crucificado, y lo que Él hizo en la cruz para nosotros. Entonces, el apóstol les hace dos preguntas muy interesantes. Dice: ¿recibiste el Espíritu qué? ¿Por la ley o por la fe? Y después en el versículo 5: se os suministra el Espíritu que hace maravillas entre vosotros. ¿Por qué? ¿Por la ley o por oír con fe? Me llama la atención que repite 2 veces esta expresión: ¿por la ley o por oír con fe? El Espíritu actúa en vosotros. ¿Quién es quien nos da la vida? ¿Quién es el que nos permite estar adelante? Es el Espíritu. El día que Dios quita de nosotros nuestra alma, nuestro espíritu, nosotros somos simplemente un cuerpo inerte, pero Dios mismo que sopla en nosotros el aliento de vida, pero después su Espíritu Santo ahora dándonos esa nueva vida, no solamente esta vida terrenal, sino esta nueva vida de la que es la promesa. Entonces este Espíritu ahora nos da esta nueva vida. El Espíritu entonces es el que está actuando, no es lo que hagamos, no es cómo actuemos, sino es el Espíritu actuando, obrando en nosotros. Y entonces viene toda una explicación sobre Abraham, el padre de la fe. Los judíos se jactaban mucho de ser hijos de Abraham. A todos les decían: nosotros somos hijos de Abraham. Y entonces tienen ellos un credo, así como hay varios credos que nosotros repetimos. El primero es el Shema: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero también tienen un credo también ahí en Deuteronomio, donde dice: mi padre Abraham fue un forastero y Dios lo llamó. Y hablan todo acerca de él. Y los judíos se jactan mucho de ser hijos de Abraham. Y entonces es donde toma mucha fuerza el mensaje del apóstol Pablo cuando dice: los verdaderos hijos de Abraham son los hijos de la fe. Fíjense el versículo 7. Versículo 7 de este capítulo 3. Sabed por tanto que los que son de la fe son los hijos de Abraham. Y Abraham, el padre de la fe, señala el apóstol Pablo, vivió 400 años antes que Moisés, antes que se escribiese la ley. Ustedes se jactan de ser hijos de Abraham y no quieren ceñirse a las promesas de Dios a través de la fe, sino quieren ceñirse a las promesas de Dios según por lo que ustedes hagan a través de la ley, que vino después de 400 años. Fíjense el versículo 17. Esto pues os digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces es toda una explicación que el apóstol Pablo les está dando ahí a los gálatas que querían ahora ceñirse a estos aspectos de la ley. Les dice:
¿tú realmente quieres ser un hijo de Abraham? ¿Tú realmente dices, pues los hijos de Abraham tienen que actuar de esta manera? Bueno, lo primero que tenemos que entender, o lo primero que tienes que entender, es que los hijos de Abraham son los que creen. ¿Y que creen? La promesa que Dios les ha dado. La ley tiene otro propósito y lo explica también. Hace toda una explicación el apóstol Pablo, primero de actuar por fe y actuar bajo la ley. Versículo 11, porque la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá, que es nuestro texto que dijimos que hemos tomado. El justo no se salva por su propia justicia. Eso es lo que nos está diciendo este texto. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Habacuc y lo que el apóstol Pablo ahora había entendido. El justo no se salva porque hizo todo bueno. No, el justo se salva por la fe en la promesa de Dios. Si el justo se salva por la justicia, diría, pero la promesa a Abraham y a Habacuc, ¿cuál es entonces? El justo va a vivir por la fe. ¿Qué es ser justo? Algunos dirán, ¿qué entonces ser justo no es alguien perfecto que nunca ha cometido ningún error? Pues tendríamos que decir que no, porque todos hemos pecado. El justo es el que reconoce lo que es correcto y lo que es incorrecto. Repito, un justo no es el que no tiene pecado, porque todos hemos pecado. El justo es el que reconoce entre lo correcto y lo incorrecto, y procura y se esfuerza y vive día a día por hacer lo correcto. Pero si es justo y reconoce entre lo correcto y lo incorrecto, él reconoce su propia injusticia y reconoce también entonces su necesidad de Dios. Reconoce también que necesita de Dios. Repito esto es muy importante. El justo no es el que no ha cometido ninguna falta, sino el que reconoce entre lo bueno y lo malo. Y como reconoce entre lo bueno y lo malo, reconoce su propia injusticia y reconoce su necesidad de Dios. Si es verdaderamente justo, reconoce su miseria, reconoce su condición, reconoce que él no puede alcanzar la justicia, sino que solamente a través de Dios. Aquí hay una palabra muy interesante que usa el apóstol, que es el pacto, el trato que Dios hizo con Abraham, que es un trato de gracia. Acabamos de entonar maravillosa gracia, ¿verdad? Ese pacto que tiene que ver con que Dios nos da la promesa y nosotros solamente tenemos que recibirla por fe. Y ahí está el Señor ofreciendo la promesa. Y el texto que nos habla acerca de cómo el justo por la fe vivirá. Y entonces hay evidentemente algunos aspectos muy interesantes en cuanto a lo que tiene que ver específicamente con el sacrificio que el Señor Jesús ha hecho por nosotros y el creer que nosotros recibimos la promesa. Si seguimos leyendo, habla sobre cómo Él nos hace hijos, y si hijos, herederos y coherederos con Cristo, cómo Él permite que podamos tener todo esto a través de la fe. Y este es el pacto que llamamos el pacto de gracia que Dios tiene con su pueblo, con Abraham. Y si queremos realmente ser hijos de Abraham, hijos del pacto, creemos la promesa que Dios ha hecho en Jesucristo. Habla ahí de la simiente, su simiente, la simiente que es Cristo, y que en Cristo se cumple este pacto. Dios es el que obra en nosotros y que nos da la herencia. Dice el versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué? Mediante la promesa.
Es decir, Dios le dijo a Abraham, tú eres mi hijo, tú eres mi pueblo, todos tus descendientes, tu simiente, y este es lo que es para ti. Lo que nosotros tenemos que hacer es creer. ¿Cuál es el propósito de la ley? Ahí explica el apóstol Pablo todo un propósito sobre la ley. Dice, le llama que la ley es nuestro ayo. Buscando un poquito qué es lo que quiere decir ayo, diríamos un nano, una nana, ¿no? Un nano es el que cuida a los chiquitos y que no solamente es alguien que los ve en un aspecto, sino que está al pendiente de ellos en todos los sentidos, ¿no? Está en su educación, en su crecimiento, en su alimentación, en todos los aspectos. Entonces, la ley tiene como propósito, dice que la ley fue dada por las transgresiones, porque nosotros faltamos todo el tiempo a Dios, y entonces a través de la ley nosotros podemos entender entre qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. No nos vamos a salvar por hacer todo, porque no lo podemos hacer y hemos fallado, y ya nos damos cuenta de que desde el principio nosotros hemos cometido errores, pero la ley tiene como propósito cuidarnos, guardarnos, dirigirnos, acercarnos a Dios también y entender nuestra suciedad, nuestra necesidad de Dios y cómo nos hace falta Dios. Pero la ley no es para señalarnos, para criticarnos, para juzgarnos, sino para precisamente guiarnos hacia los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos sostiene y nos guarda en la promesa, en que nosotros creamos, reconozcamos nuestra condición, reconozcamos nuestra necesidad de Dios, veamos en Cristo Jesús y en su sacrificio en la cruz nuestro medio para la salvación, y que solamente a través de la fe podemos tener la Biblia. ¿Cómo dijimos que es nuestro tema? Dijimos que nuestro tema tiene que ser vivir por fe. Si yo puedo vivir y puedo seguir adelante, es porque creo en lo que Dios ha hecho por mí. Si yo puedo tener la esperanza en la eternidad y en una comunión plena con Dios, es porque creo en lo que Cristo ha hecho por mí. Si yo creo que Él va a regresar, como también cantamos, y creo que Él es el que va a venir a juzgar y va a obrar en una forma correcta, es porque creo en lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Vivir por fe. Nuestro día a día debe depender y estar ceñido completamente a la confianza, el andar en Él y creer que Él es el que va guiando nuestros pasos cada día. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, enséñanos a vivir por fe. Esa sería la invitación, de que nuestro día a día esté puesto nuestra confianza en Dios completamente, que nuestro día a día confiemos en lo que Él ha hecho para darnos esa nueva vida en Cristo Jesús, y que a través de Él podemos cada día salir adelante, seguir adelante. Y esa sería la invitación de nuestro pasaje. Vivamos con esa confianza, con la fe, con la seguridad de la promesa que Dios nos ha dado. Que no es todo nuestro esfuerzo, sino es el que depositemos nuestra vida en sus manos y que Él nos guíe, que Él nos dirija. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran amor, tu bondad, tu misericordia. Nosotros nos podemos esforzar mucho, pero seguramente vamos a fallar en uno o en otro aspecto, Señor. Queremos suplicarte de tu gracia, de tu bondad, y Señor, que tú nos dirijas en todo momento en las cosas que habremos de hacer y cómo lo habremos de hacer. Guíanos, dirígenos, Padre Celestial. Y te suplicamos, nuestro buen Dios, que seas tú el que fortalezca nuestra fe, el creer y
el tener esta confianza de que tú eres el que estás obrando en nuestro día a día, que tú eres el que nos sostiene, que tú eres el que nos guarda, el que nos dirige, el que nos guía. Obra en tu pueblo y que cada uno, Señor, con esta confianza vivamos cada día buscando honrarte, glorificando y exaltando tu nombre. Pues te lo pedimos y te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.